Biblias, el libro de Romanos. Cuando entramos a este pasaje que vamos a ver el día de hoy, usted va a empezar a notar cómo ya empezamos a entrar en la recta final del libro. Se va a estar despidiendo como 2 o 3 veces. 2 o 3 veces nos va a dar una idea de que se está despidiendo antes de despedirse finalmente a nuestros hermanos que estaban en Roma. Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos capítulos 15, versículos 7 al versículo 13, dice así la palabra de Dios: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí juntos, unidos en Cristo Jesús, para alabarte, glorificarte, anunciar tu nombre, rendirnos juntos a ti. Tu Santo Espíritu mora en cada verdadero creyente. Y eso es más que suficiente para entender claramente que tu Santo Espíritu no alentaría enojo, envidia, contienda contra otro hermano. Que tú hables a nuestros corazones. Que verdaderamente cuando cantamos aquí en la iglesia, verdaderamente podamos decir cantar nos gusta, unidos. Habla, Señor, a nuestros corazones, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagina una orquesta con músicos de distintos países. Algunos por su educación, si son europeos, por ejemplo, van a tocar partituras clásicas. Otros van a tocar al oído. Unos van a usar violines antiguos, otros van a usar otros violines más modernos. Si cada uno toca a su manera, cada uno toca a su velocidad, el resultado siempre va a ser ruido y siempre va a ser molesto. Pero cuando todos estos músicos, ya sea que vengan de Francia o ya sea que vengan de Japón o que vengan de Egipto, cuando todos estos siguen al mismo director, lo que antes era ruido se va a convertir en armonía. Cuando todos siguen al mismo director, lo que antes era algo molesto se va a convertir en algo bello, independientemente de que los músicos sean de diferente nación. Así también la iglesia. Aquí en esta iglesia, Fuente de Vida Eterna, habemos personas de diferentes estados. Casi ya, ahora prácticamente la mayoría somos de México. Antes teníamos 2 personas de Estados Unidos, pero ahora ya somos todos mexicanos. Pero algunos van a venir de Guerrero, otros van a venir de Puebla, otros vienen de hasta Sonora, otros vienen de Hidalgo, otros vienen de San Luis Potosí, y aquí estamos los morelenses bien representados. Aquí hay diferentes formas de pensar, diferentes niveles académicos.
Aquí también inclusive va a haber diferencias tan graciosas como que aquí hay gente que le va al América y aquí va a haber gente que le va al Cruz Azul, al Pumas y a todos los demás. Y estamos aquí juntos. Va a haber de tricolores, azules, amarillos, creo que ya amarillos ya ni hay. Va a haber de diferentes colores y estamos aquí presentes. En una comunidad mixta que necesita aprender que compartimos un solo Señor y compartimos una sola esperanza. Cantamos a un solo Señor y estamos aquí con esa esperanza de la vida eterna, que es una única esperanza para cada uno de los que estamos aquí presentes. Y nos unen más cosas eternas que con cualquier otra persona. Cristo, en primer lugar, es nuestra esperanza y Él nos recibe para que aprendamos a recibir. Nos dice versículos 7 y 8, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Este verbo de recibir implica aceptar a otros de una manera cálida, de una manera acogedora, de una manera integral, bien, como diríamos, amorosa. Cristo nos aceptó en su familia con todo cariño, con un gran amor al grado de que él que no lo necesitaba vino a este mundo. Él que no lo necesitaba nació y estuvo acostado en un pesebre, no tuvo un lugar donde reposar su cabeza y fue a la cruz. Y con todo ese amor nos aceptó en su familia, nos acogió en su familia, sin importar si éramos mexicanos. Aquí no hay una comunidad judía aquí presente, pero sin importar que fuésemos mexicanos de Jalisco o de Morelos o de San Luis Potosí, nos agarró a todos y nos acogió en una sola familia. No hay aquí uno que es más hijo de Dios que otro. Todos somos en Cristo hijos de Dios. La única diferencia que hay aquí es si alguien no ha conocido a Cristo como su Salvador y su Señor y está aquí, no es de la familia, pero no porque Él le quiera rechazar, sino porque usted, si está aquí presente y no ha conocido a Cristo, le ha rechazado. Y Cristo le sigue tendiendo la mano. Pero para los que somos de la familia, nos acogió con cariño. No nada más nos acogió con cariño, no solamente nos da calidez, Él no nos tolera, Él nos trata como miembros del cuerpo de Cristo. Él no está, está otro hermano que no crece, que lleva 20 años en la iglesia y no crece. Qué terrible. No, Él no es así. Él pacientemente trabaja en nosotros, nos va puliendo, nos va poniendo las mismas pruebas que necesitamos hasta que pasemos la prueba. Está trabajando en nuestro corazón. Todas las cosas están orquestadas para nuestro bien. ¿Y cuál es ese bien? Parecernos más a Cristo. Y esa es la meta. La meta a la que vamos a llegar es parecernos más a Cristo. Y para eso nos colocó a todos en esta iglesia. No llegamos aquí nada más porque queríamos aumentar el número de miembros en la iglesia. No, es para que cada uno de nosotros, con nuestras diferentes personalidades, actitudes y acciones, nos ayudemos mutuamente a pulir la imagen de Cristo en nuestras vidas. Así que si a usted le fastidia una persona, a usted le está fastidiando un instrumento que Dios ha puesto en su vida para hacerlo crecer. La aceptación cristiana tiene su modelo en nuestro Señor Jesucristo. Él no hizo acepción de personas. Él no vino a morir solamente por los judíos. Él vino a morir por los judíos y por los gentiles, porque todos, ya sea siendo muy malos, ya sea conociendo la ley o ya sea siendo muy buenos, necesitábamos a Cristo, el mismo sacrificio para todos. No vino solamente para salvar a hombres, vino para salvar hombres y mujeres, ricos y pobres, trabajadores y dueños de empresas.
Y estamos aquí, juntos, en una comunidad que debe reflejar ese carácter al recibirnos unos a otros con amor, inclusive cuando tenemos diferencias culturales, inclusive cuando tenemos diferencias en cuanto a nuestra madurez espiritual. Me da risa, hay un ejemplo que me da mucha risa. En el mundo hay una rivalidad entre los de la UNAM y los del TEC de Monterrey. Y allá tengo un amigo del TEC de Monterrey, pero que nos une algo diferente a las universidades. Jesús. Nos une las diferencias entre altos y bajitos, entre gorditos y delgados, morenos y blancos. Nos une Jesús. Y eso es algo bello porque inclusive en medio de todo esto nos llama a Dios a reflejar ese carácter de Cristo que nos lleva a tratarnos igual, a tratarnos con amor. Dice versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo vino a ser, hay una palabra que usa aquí que es especial, vino a ser diácono. Esto es algo muy especial. No aparece muchas veces esta palabra con referencia a ese oficio dentro de la iglesia, pero Cristo es el diácono por excelencia. Si hay alguien que es el más grande, así como el más grande predicador de los predicadores es Jesús y no un hombre común, el diácono por excelencia es Jesús también. El siervo de siervos, el que fue capaz de dejar su trono en el cielo para venir a este mundo a no ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él es el ejemplo. Esto indica esa disposición humilde en Cristo en cumplir esta misión. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Él vino a servir, no a ser servido, y Él es nuestro ejemplo a servir en ello. Estamos aquí para servir, no para ser servidos. Cristo vino y dice que Él se hizo siervo. Piensen en esto especial, en ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Él vino y se hizo siervo de los judíos para mostrar la fidelidad de Dios. Cuando Él vino a este mundo, Él mostró ante las personas en sus actos, en su vida, en su comportamiento, en cada hecho que Él dijo, que Él hizo, que Dios es fiel. Los judíos no merecían recibir al Mesías. Y de hecho nos demostraron que no lo querían. Pero Él fue fiel. Dios había hecho promesas. Y Él, a una costa de su vida, a una costa de que lo acostaran en un pesebre y lo envolvieran en pañales, a una costa que no pudiera comer durante el día y tuviera que comer en la noche, aun cuando recibió bofetadas, aun cuando recibió que lo escupieran. Él mostró con su vida que Dios es fiel. Y así ha sido Dios con nosotros. Dios ha sido fiel. El carácter de Dios es confiable. Cristo cumplió las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Su encarnación no fue un cambio del plan divino, fue el cumplimiento. El verbo aceptar significa recibir con agrado. Cuando Cristo vino a morir en una cruz y cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, Él abrió las puertas de su casa como lo hace un amigo. A todos los que hemos creído en el Evangelio, nos abrió las puertas de su casa. Pudimos conocer sus pensamientos a través de las Escrituras. Pudimos ver lo que Él hace por nosotros, lo que Él es para nosotros. Y Él quiere que nosotros hagamos eso con los demás hermanos.
Él no quiere que nada más abramos la casa para nuestra familia, abramos la casa para nuestros amigos. Él quiere que abramos la casa de puerta de par en par para todos. Cristo se hizo diácono, no para agradarse a sí mismo, sino para mostrar la fidelidad de Dios y cumplir las promesas hechas a los padres. Cuando nos volvemos siervos los unos de los otros, mostramos lo grandioso que es Dios. Cómo es capaz de salvar al que tiene universidad como al que no la tiene. Cómo es capaz de salvar al que es morenito como al que es blanquito. Cómo es capaz de salvar al que es de Yucatán como al que es de la península de Baja California. Cómo puede, en nuestra iglesia tuvimos la oportunidad de ver cómo puede salvar a gente que no tiene el mismo idioma. Cuando somos capaces de servirnos unos a otros, podemos reflejar a ese Dios. Cuando somos personas que se pelean con otros, que le tienen envidia a otro, que luchan contra otro, no mostramos esa cualidad de Dios. Esa cualidad de Dios se muestra solamente en la unidad. Y Dios colocó a todos nosotros diferentes, a algunos enojones, a unos más alegres, a otros nostálgicos, a unos más amables, a otros más serios, y nos juntó a todos aquí en esta iglesia e hizo una revoltura de personalidades, no para que nos peleemos entre nosotros, sino para que reflejemos qué tan grande es Dios, capaz de juntar a personas que no se llevarían para nada si no hubiera sido por el Evangelio. Que nunca jamás se hubieran podido llegar a ser amigos si no hubiera sido por el Evangelio. Y cuando usted valora más su personalidad que el Evangelio, usted nos dice qué tan importante es el Evangelio para usted. Un pastor contaba que al visitar su iglesia por primera vez, un hombre sin hogar se sentó en la primera fila. La gente se sintió incómoda porque se vestía sucio, olía mal, pero de repente el hombre empezó a cantar un himno que todos conocían. Y la gente se empezó a dar cuenta, aunque él no tenía lo que el resto tenía en lo material, sí tenía lo que la mayoría tenía ahí, a Jesús. ¿Cómo nos tratamos unos a otros? Si empezamos a ver las diferencias más que lo que nos une, vamos a separarnos más y más. Pero cuando miramos que lo que nos une es la cruz de Cristo, lo que nos une es Jesús, lo que nos hace común a todos es que Jesús está en nuestro corazón, empezamos a darnos cuenta que esta es un ensayo de lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Vamos a estar juntos. Todos los que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a estar juntos por toda la eternidad y esto es un ensayo. Así que a trabajar en ese ensayo para que salga lo mejor posible, porque nos vamos a ver por toda la eternidad con Jesús al frente. Y qué gran bendición. Yo pienso que qué gran bendición. Será un gusto verlos a todos alabando juntos a Jesús. Pablo no se detiene solo en la aceptación entre nosotros, ahora nos muestra el propósito de esta unidad. Dice versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Cristo vino para que todos los grupos étnicos participaran de la salvación. Para que no nada más la comunidad judía conociera a Cristo, vino también para que personas de otras nacionalidades, para que italianos, para que latinos, eslavos, para que mesoamericanos llegásemos a conocer a Cristo. Y juntos alabemos a Dios. Pablo cita el Salmo 18:49 en esta
en esta expresión. Salmo 18, versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Que el Evangelio llegara a usted y a mí no fue una ocurrencia de algún misionero allá en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX y luego en el siglo XX. Fue parte de lo que Dios quería desde la eternidad. Que llegara el Evangelio un día a su casa no fue una ocurrencia, fue algo que Dios quería desde la época del Antiguo Testamento y desde la eternidad. ¿Puede imaginarse usted que la salvación se hubiera quedado solamente en Israel? Que allá en Israel se hubiera quedado la salvación y el Evangelio y que nunca hubiera salido de Jerusalén. ¿Verdad que se hubiera sido horrible? Entiende que independientemente del grupo étnico al que pertenece, sin Cristo estaba tan lejos de Dios como los judíos lo estuvieron. No había promesas para nosotros, no había sacrificios, no había templo a quien llevarle nuestros sacrificios. Y de todas maneras eso no hubiera servido porque nosotros los gentiles andábamos en cosas horribles. Pero un día Cristo vino y murió en la cruz no solamente por el judío, también murió por usted y por mí. E independientemente de nuestro color de piel, e independientemente de nuestra estatura y de nuestro acento, Cristo nos rescató. Estábamos tan lejos de las promesas, pero ahora en Cristo somos el pueblo de Dios. En Cristo somos ese pueblo que está dedicado a llevar el evangelio a toda criatura. Dice versículo 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Pablo cita Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Deuteronomio 32. Dice capítulo 32, versículo 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Alabad naciones a su pueblo. Es el cántico de Moisés. Dios siempre tuvo en su mente el momento grandioso en que gente de todas las naciones iba a alabar a Dios. En su mente tuvo que un grupito de 150 mexicanos iban a estar juntos cantando Hallé un buen amigo. En su mente estaba que un día un grupo de cientos de mexicanos aquí y en otras partes de nuestro país estuvieran escuchando la palabra de Dios, al mismo tiempo que mucha gente en Latinoamérica que tenemos el mismo uso horario. Y que una hora antes había gente allá en Yucatán y 7 horas antes allá en Francia estaba alguien escuchando la palabra de Dios. Este es un gran ensayo de lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Desde la ley, el propósito divino incluía la unidad de todas las naciones en un solo motivo. Él no quiere la unidad de las naciones por motivos políticos. Él quiere la unidad de las naciones en un solo motivo, alabar y dar gloria a Dios. La adoración comunitaria, lo que hacemos cuando cantamos himnos, debe reflejar ese gozo, ese gozo que trae la reconciliación de todos nosotros con Dios. El Evangelio une, donde lo demás trae separación. Dice versículo 11 del capítulo 15 de Romanos. Y otra vez, alabad al Señor todos los pueblos y magnificadle, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Cita
el salmo más corto de todos los salmos, el Salmo 117. Es un salmo muy chiquito. Dice ahí en el Salmo 117, versículo 1, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es el salmo más pequeño de todos los salmos, pero es el salmo más universal de todos ellos. El salmito que tiene 2 salmos, pero que incluye a todas las naciones, en todos lados, en todos los tiempos. Dios es digno de alabanza para todos los pueblos. Él es digno de alabanza entre nosotros, porque su misericordia trascendió fronteras. Un día su misericordia pasó de Palestina a Europa, y un día su misericordia pasó de Europa a Inglaterra, y de Inglaterra hacia América, y de Estados Unidos hacia nosotros. Trascendió fronteras, trascendió culturas, y ese evangelio precioso llegó a gente como nosotros que llevamos la música por dentro porque somos latinos, que hablamos un idioma bien rico como lo es el español, que tenemos una gran historia que va más allá de los españoles y hacia los olmecas y hasta por allá lejos, que nos gusta el mole y un montón de cosas que pican y que le ponemos picoso a las frutas. Y llegó el evangelio a nosotros. Y ha tocado corazones de jóvenes, de adultos, de personas grandes. Algunos ya se nos adelantaron y están allá en el cielo con el Señor y les vamos a volver a ver. Otros vamos que volamos para allá, pero ahí vamos. Qué grandioso es el evangelio. Dice el versículo 12, y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará para regir a los gentiles esperarán en él. Cita Isaías 11:10, donde habla del retoño de Isaí, que simboliza el Mesías, que brotará, que resurgirá, que se levantará. Creemos en Cristo y en Cristo resucitado. Los que estamos aquí creemos en la resurrección, porque Cristo resucitó. Él es Cristo, nuestra única esperanza, el centro de nuestra esperanza para el judío que cree en Cristo, para el americano que cree en Cristo, para cada uno de los que estamos aquí. Cristo es nuestra esperanza. Si usted, como yo, somos cristianos, compartimos la misma esperanza. Sabemos que aquí estamos peregrinando y como buenos peregrinos nos ayudamos uno al otro para llegar a la meta, para llegar a nuestro destino, pero que nuestro destino va a seguir. Un día vamos a llegar a casa y nos vamos a ver y vamos nuevamente a continuar haciendo lo que estábamos haciendo aquí, alabar a Dios, glorificar a Dios. Solo en Cristo pueden las personas hallar verdadera esperanza y un liderazgo justo. El reino de Cristo trasciende cualquier sistema político humano y nosotros estamos en el reino de Dios. Tenemos un solo rey, tenemos un solo Señor. No hay un Señor para uno y un Señor para otro. Si usted es creyente en Cristo y Cristo es su Señor, compartimos el mismo Señor. Así que si usted se está peleando con otro que tiene al mismo Señor, uno de los dos tiene problemas. O los dos. Desde el principio Dios planeó incluirnos. Desde el principio Dios quería que estuviéramos aquí juntos alabando a Dios. Dios quería que estuviéramos aquí juntos cantándole a Él. Ese es el resultado natural de la misericordia divina. Porque Cristo nos perdonó y nos salvó, podemos juntos cantarle al que nos salvó. Podemos juntos servir al que nos salvó. Podemos juntos amar al que nos salvó.
En una conferencia misionera, había creyentes de 30 países diferentes. Y todas esas personas cantaron el mismo himno en diferentes idiomas. Al principio el murmullo era caótico. Imagínense cantar cuán grande es Él en sueco, que es su idioma original, o en inglés, o en español, o en portugués, italiano, francés. Al principio todo era caótico, pero pronto todos se alinearon con la melodía. Siguieron cantando en su mismo idioma y cantando en el idioma propio de ellos, pero se oía bonito porque seguían la misma melodía. Nadie entendía las palabras, pero todos entendían la adoración. Imagínense a toda una multitud de todo pueblo, de todo linaje y de toda lengua, alabando a Dios. Puede imaginarse escuchar alabar a Dios en francés, en italiano, en tagalo, en hindi, en ruso y en ucraniano, en árabe y en hebreo. Será algo precioso, algo bello. Dios nos salvó no solamente para que vivamos bien, sino para que proclamemos su gloria. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando estamos aquí como iglesia, esta es la oportunidad de decirle al mundo: tenemos un Dios sabio, tan grande y tan grandioso, que sin importar nuestros orígenes, nos juntó a todos en esta iglesia para alabar a Dios. Con todas nuestras historias diferentes, con todas nuestras cosas que hemos vivido, pero juntos, alabando a Dios. Debemos de hablar de esa aceptación, de la alabanza universal, pero Pablo culmina con una bendición. Dice versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este último versículo es al mismo tiempo un canto de alabanza y una oración. La epístola podría terminar aquí y terminaría bonito. Va a continuar porque no le gusta despedirse a Pablo, pero hace esta pequeña oración y Dios es llamado el Dios de esperanza, porque Él no solamente promete cosas. Él nos ha mostrado en el Antiguo Testamento que sostiene lo que promete y que cumple lo que promete. Y las promesas que le hizo Dios a usted y que me hizo a mí, Dios las sostiene y Dios las cumple. Y porque tenemos la misma esperanza, Pablo ora y dice que Él los llene de todo gozo y paz en Él, creer, para que abundéis en esperanza. Gozo y paz. Al mismo tiempo son fruto del Espíritu y al mismo tiempo es fruto de que usted va madurando. ¿Cómo puede saber usted que va madurando en la fe? Porque tiene gozo y porque tiene paz en el creer. Si llega a la iglesia y es usted conflictivo y se la pasa haciendo conflictos, aunque lleve muchos años en la iglesia, necesita madurar en la fe. Porque el que va madurando tiene paz. Porque el que va madurando, aunque a veces las cosas no salgan como quiere aquí en la iglesia, aunque a veces las cosas se complican, puede saber que tiene un Señor y hay una sola esperanza y tiene gozo. Y viene acá y con gozo y puede sentarse, escuchar con gozo la palabra de Dios, puede pararse y cantar con gozo al Señor, porque Cristo viene pronto. El creyente lleno del Espíritu se distingue por esta confianza gozosa y pacífica, aún en medio de la incertidumbre. Vivimos en un tiempo difícil para México, pero eso no nos llena de zozobra, porque sabemos que por encima de las cosas que le pasan a nuestro país está un Señor que nos ha salvado y nos lleva a casa. Esta esperanza no nace del esfuerzo humano, sino del poder del Espíritu Santo.
No es algo que usted y yo podamos producir, porque en realidad si intentamos producir gozo y paz con las cosas que nos pasan y en las situaciones en que vivimos, no las podríamos tener. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Y note una cosa muy especial. Si usted tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador y su Señor, el Espíritu Santo mora en usted y es el mismo Espíritu para todos. Así que no creo que el Espíritu Santo esté enojado con el otro Espíritu, porque es uno solo. Es uno solo. Nos une el mismo Espíritu. Así que una persona de 17 se puede llevar con una de 30, o una de 30 puede llevarse con una de 80, porque nos une el mismo Señor. Tenemos mucho de qué platicar juntos. No de lo que vivimos, sino de lo que el Señor hace vivir en nosotros. Y no nada más quiere que haya, sino quiere que abunde. La palabra abundar es que se llene y que se tire. Un niño miraba a su padre llenar un vaso hasta que el agua se empezó a derramar. Papá, lo estás llenando mucho. Y le dice el papá, porque quiero que veas que hay más que suficiente. Y así es el Espíritu Santo. No quiere un gozo medido, quiere un gozo que se riegue, que se note, que se contagie. El gozo y la paz son marcas de una fe madura. La esperanza se renueva no mirando las circunstancias, sino mirando al Señor. El Espíritu Santo es quien mantiene viva esa flama, incluso cuando todo parece oscuro. Pablo nos conduce a que podamos estar aquí juntos, reunidos en alabanza, con una esperanza abundante que sobrellena al grado de que si alguno de ustedes está desanimado, va a encontrarse a alguien aquí en la iglesia que le va a ayudar a mirar al Señor otra vez y volver a tener esperanza. Donde hay aceptación, hay comunión. Donde hay comunión, hay adoración. Y donde hay adoración, hay esperanza. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde, porque un día el Evangelio